Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco de una noticia internacional que en realidad tiene que ver en particular con la Iglesia Católica, porque el Papa Francisco, este Papa actual de la Iglesia Católica, que es de origen argentino, acaba de publicar una encíclica que es el nivel más alto de enseñanza de la Iglesia Católica, entonces esto pasa a ser doctrina oficial católica, en la cual denuncia el sistema que él llama neoliberal, el capitalismo, diciendo que es un sistema que no sirve, que hay que dejarlo en el pasado y pasar a un sistema distinto, más generoso. Y hablando de que en realidad la propiedad privada, de acuerdo al cristianismo, nunca ha sido un valor absoluto, entonces se le puede pasar por encima. Y vamos a ver las palabras literales que él dice en esta encíclica, todo con más detalle, pero en la práctica está impulsando a nivel doctrinario en la Iglesia Católica y como enseñanza católica un anti-libre mercado, anticapitalismo, podríamos decir, anti cualquier cosa que sea de libre mercado en realidad y empujando un sistema que él llama más generoso. Y tomando en cuenta cuál es la tendencia ideológica del Papa Francisco, bueno, es más bien entendible. Vamos a ver cuál es esa a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Santiago León, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Santiago, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Ahora, veamos cuál es la encíclica en particular, cuáles son las palabras que ha hecho el Papa Francisco hablando de este tema y por qué lo hace y lo grave realmente que es. Y esto va de la mano de una encíclica, tal como informa aquí CNN, que habla lo siguiente. En una encíclica de 70 páginas, la forma más alta de enseñanza papal, el Papa Francisco escribió su visión para un mundo post-pandémico. ¿Y qué es lo que menciona dentro de esto? El mercado por sí solo no puede resolver todos los problemas, por mucho que se nos pida que creamos en este dogma de la fe neoliberal. La tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluto o inviolable y ha enfatizado el propósito social de todas las formas de propiedad privada. ¿Qué dice además? Y tenemos que ver un poco más algunas declaraciones. En el documento, escrito en español, que mantendrá un título en italiano en todos los idiomas, Francisco condena el dogma neoliberal, un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. La especulación financiera, con la ganancia fácil como fin fundamental, sigue causando estragos, advierte, y agrega que el virus del individualismo radical es el virus más difícil de derrotar. Con la contraprestación, o sea que es el equivalente a esto, está empujando el colectivismo, porque el que no apoya el individualismo, que es decir, la autodeterminación del individuo, que las personas tomen sus propias decisiones, apoya otra cosa, que el colectivismo, que básicamente se tomen decisiones por parte de entes grandes o a veces por grandes grupos de personas en nombre del resto. Entonces no son proyectos individuales de que tú puedas decir sobre tu propia vida, tu familia, tus proyectos de vida, no, porque eso es individualismo, el otro es colectivismo, el colectivo decide por ti, o el representante del colectivo, en la práctica los políticos. Pero bueno, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad, dice el Papa. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Y bueno, ¿qué ocurre con esto? Dice también lo siguiente. Reivindica el derecho de todo ser humano a vivir con dignidad y desarrollarse plenamente. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Vimos lo sucedido con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. Y básicamente llama a una sociedad fraternal que promueva la educación para el diálogo con el fin de derrotar el virus del individualismo radical y permitir que todos den lo mejor de sí mismos. Entonces, en la práctica, ¿qué consiste esta encíclica que tiene también algunas otras cosas? Acaba de incluir dentro de lo que es la doctrina católica oficial con esta encíclica, y recordemos que de acuerdo a la doctrina católica, que personalmente yo no sigo y tengo bastantes reparos con el catolicismo, tienen esta idea de que el Papa es infalible porque es es el representante de Dios o Yahvé, podríamos decir, en la tierra, y que sería la continuación de la primero de los apóstoles de San Pedro, entonces el representante electo y que representa a Dios. Entonces la palabra del Papa es infalible, que aquellos que tengan más edad tal vez recordarán un poco su enseñanza un poco religiosa, especialmente en las doctrinas más antiguas del catolicismo. Pero esto es parte ahora de la doctrina católica. Y como podemos ver, él está impulsando básicamente un rechazo a la autonomía individual, porque eso es un rechazo al individualismo.
¿Qué es el individualismo? Es básicamente creer que las personas pueden tomar sus propias decisiones. Es eso. Porque ¿qué significa que uno respete el individualismo? Individualismo, individuo, que es poner el individuo sobre todas las cosas. O sea, que cada persona pueda tener sus proyectos de vida y tomar sus propias decisiones. ¿Cuál es la contraparte del individualismo? El colectivismo, que es pensar que grupos deciden por los individuos y si a ti te gustaría hacer otra cosa, mala suerte, te jodiste, te obligan a hacer estas cosas de manera obligada porque el colectivo lo dijo. Por ejemplo, la expresión más grande de un colectivismo son gobiernos totalitarios, porque ahí se decide por sobre todo el resto de la población de manera colectiva por un ente colectivo, como es el Estado. El elemento, podríamos decir, más fuerte, lo que sería el individualismo, sería algo así como pues tal vez el libertarismo, porque te permite la autonomía total del individuo siempre que no afectes la autonomía del otro y la libertad de la otra persona. Pero lo que él está diciendo es que rechaza esta idea del individualismo, de la autodeterminación personal, de que las personas hagan sus propios proyectos de vida por sí solos, y al contrario, lo que está diciendo es que hay que darle más enfoque, al decir esto, al colectivo. Entonces se toman decisiones por el resto. Y además, y me preocupa mucho, esta frase donde dice la tradición cristiana nunca ha reconocido el derecho a la propiedad privada como absoluto o inviolable y ha enfatizado el propósito social de todas las formas de propiedad privada. Y esto les puede sonar un poco conocido porque aquí es una frase que repiten eso mucho el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile, en Argentina son los peronistas y suma y sigue. Y en la práctica es una justificación para decir que después el Estado puede expropiarlo, quitarle las cosas a otras personas por el llamado bien común. Ahora, ¿quién decide qué es el bien común? Bueno, siempre son algunas personas que se creen más iluminados que el resto, son nuestros estimados políticos, son algunas personas que dicen no, esto es por el bien de toda la comunidad y que siempre le quitan las cosas a otro, porque a ellos nunca se les quita nada, pero siempre es quitarle a otro. En la práctica es una manera de justificar que le puedas robar cosas a otro, es una inmoralidad y que aquí el Papa está impulsando una inmoralidad tratando de disfrazarlo como algo virtuoso, porque lo que se va a entender con eso es que cuando no tiene un valor absoluto, es que te pueden robar tus cosas, porque hay un bien supuestamente superior por el cual te las podrían quitar. Y después viene la pregunta de, bueno, ¿y quién te lo va a quitar? ¿Justificado en qué razón? Pero eso no se habla, sino que son frases que suenan bonitas, que son más comunes dentro de lo que es la izquierda y en los colectivistas en general para justificar todo este tipo de cosas. Y en general este impulso podríamos decir de una doctrina antiliberal. No es tan nuevo en la Iglesia Católica siempre ha sido antiliberal en general, pero esto antimercado es una cosa que también tiene su historia en el catolicismo. Digamos que el cristianismo, sus orígenes tampoco es muy amigable a lo que era la libertad de mercado o los mercaderes o cosas por el estilo. En la Edad Media, digamos que gran parte de las desgracias económicas que ocurrieron en esa época son por la doctrina cristiana, en particular la católica. Con los evangélicos esto cambió los protestantes, pero la doctrina católica nunca ha sido muy amigable con eso, siempre han sido más bien socialdemócratas. Ellos tienen gran origen eso a nivel económico, o a veces son medio socialistas, a veces un poco más socialdemócratas, pero usualmente las doctrinas de la iglesia son así. Incluso la doctrina social de la iglesia, que empuja mucho cosas, organizaciones como la democracia cristiana, etcétera, es centro-izquierda básicamente. Eso es como lo que es el común de lo que es la iglesia. Y el Papa Francisco ahora está en su vertiente más de la izquierda, impulsando este tipo de cosas. Y hay que entender también por qué lo hace. El Papa Francisco proviene de Argentina y muchas veces ha tenido reuniones y es muy cercano a lo que es el peronismo, en particular a los Kirchner. En su momento, si no me equivoco, tuvo cercanía con Néstor Kirchner, ya fallecido, presidente muy corrupto de Argentina, peronista. También con el gobierno de Alberto Fernández actualmente tiene cercanía, y con Cristina Fernández de Kirchner, y él es de izquierda. Y si uno ve su historia, él es de izquierda más bien, más o menos dura. Y ahí está presente ahora en el papado, haciendo este tipo de doctrina. Afortunadamente él hace estas declaraciones y yo he visto a varios de izquierda lanzándole flores por este tema en particular, aunque después lo van a criticar por ser simplemente de la Iglesia Católica. Y lo afortunado de esta situación, en parte, es que como la Iglesia Católica va en una franca decadencia y cada vez la gente lo toma menos en serio, esto no es tampoco tan relevante porque muchas personas simplemente rechazan a este Papa, o en muchos casos simplemente no toman en serio la Iglesia Católica, que yo creo que es para mejor esa situación. Entonces muestra nuevamente las tendencias anti-mercado, podríamos decir anti-libertad, autodeterminación, anti-cosas correctas que tiene la Iglesia Católica, pero afortunadamente no es tan relevante porque la Iglesia Católica va en decadencia y probablemente va a seguir decayendo a lo largo de las siguientes décadas. Pero aquí lo ven.
Un papa hablando de que la propiedad no es tan importante, que no es absoluto, que se lo puede quitar un colectivo para cosas que él dice que son buenas, que por supuesto lo deciden ellos. Inmoralidad total. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de colectivistas y estatistas? Nada que hacer. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.